Si os parece, guardamos un minuto de silencio y a continuación empezamos la ponencia. Muy bien. Bueno, la ponencia que vamos a desarrollar pues se titula El discipulado y la doctrina del corazón. He hecho unos pocos de ejemplares, he imprimido unos pocos de ejemplares. El que los quiera coger están aquí. Y lo primero voy a empezar por decir algo, que es que en esta ocasión faltan personas que tenían muchísimo interés en estar aquí. No han podido venir por circunstancias. Como grupo, porque indiscutiblemente ayer estuvimos hablando de los grupos y cómo debemos funcionar. Y la funcionalidad de los grupos yo creo que empieza por nuestra propia responsabilidad. Que sepamos que somos un miembro, que no estamos de adorno, que tenemos que tomar conciencia de esa labor que podemos y debemos hacer en el grupo. Y que no porque haya alguien que pueda ser más o menos líder y esa persona no venga, todo el mundo se quede sentadito. Somos seres individuales y formaremos verdaderos grupos cuando esa individualidad nuestra la hayamos desarrollado. Esa individualidad nuestra primero es primero como seres humanos que somos, es la personalidad que tenemos que desarrollarla fuertemente para posteriormente poder responder a las exigencias del alma. Si no hemos sabido crecer como personalidad, difícilmente vamos luego a poder responder a todo lo que el alma nos pide, que es infinitamente más que lo que la vida ordinaria nos está pidiendo. Entonces, primero, que seamos conscientes, estos diversos grupos que estamos aquí ahora mismo, que tenemos que trabajar para que todo el que quiera pueda venir, si es posible. Ya sé que esto no corresponde ahora, pero por si luego no lo puedo decir, o mañana no lo puedo decir, que los encuentros sean en un sitio más centralizado, para que ni el de Barcelona, ni el de Valencia, ni el de Busco tenga que desplazarse al sur, porque los viajes turísticos al fin y al cabo los hacemos cada uno cuando queremos y cada cual que se lo pueda permitir. Y esto al fin y al cabo es un encuentro espiritual en el que vamos a cargar nuestras pilas y a dar luz al mundo si es que somos capaces de que la luz fluya. Entonces, por esa serie de motivos hay personas que no pueden pedir más permiso en el trabajo que el que pueden pedir y no pueden venir. El que no quiera venir porque no le apetezca, porque no tenga esa necesidad ni esa exigencia, eso es una cosa personal en la que nadie nos tenemos que meter. Pero por lo menos que el que de verdad tenga interés no tenga ningún impedimento. Yo personalmente tengo que agradecer a Rosa y a José que me dijeron: no te preocupes, duermes el domingo en casa y el lunes sales. Pero hay otras personas que no se pueden permitir salir el lunes porque no tienen más remedio que incorporarse al trabajo. Entonces, si somos conscientes de eso y centralizamos el lugar geográfico donde nos reunamos, yo creo que sería algo bueno, pero lo dejo ahí porque es simplemente mi opinión. A partir de aquí, pues vamos a intentar hablar del discipulado y la doctrina del corazón. Intento hacer un pequeño esquema de lo que aquí deberíamos desarrollar. Yo, como ponente, quiero dar, digamos, no son directrices, son una especie de guión para que se nos ocurran preguntas, comentarios que desarrollemos entre todos la ponencia. Primero vamos a empezar por lo más elemental. ¿Qué somos nosotros? Somos materia y somos espíritu. En realidad somos seres de vida. En esa divinidad que somos, nos pasamos muchísimo tiempo sin ser conscientes de ello, hasta que despertamos. ¿Cómo despertamos? Bueno, o mejor dicho, ¿cómo es ese camino? Es un camino involutivo
y evolutivo. No evolucionamos si antes no hemos involucionado. Aquí sí que deberíamos desarrollar la comprensión hacia nuestros compañeros, hacia nuestros hermanos, en términos generales, de cuando nosotros vemos personas que entendemos o creemos que están en el camino equivocado, que están haciendo barbaridades, que posiblemente las estén haciendo. No tener la menor crítica, no decir la juventud de hoy, los niños de hoy, los rumanos que han venido a invadirnos, los no sé. Yo entiendo que eso no es propio de una persona espiritual. Esas personas, esos hermanos nuestros, están viviendo su fase involutiva, lo mismo que nosotros la habremos vivido no sé cuándo, pero segurísimo que estamos hablando aquí de lo que estamos hablando, porque antes hemos involucionado. Lo mismo que la semilla que se entierra en las profundidades de la tierra, llega a pudrirse y luego salen unas pequeñas raíces. Después de que se ha podrido, salen unas pequeñas raíces que toman vida y hacen que esa planta germine y se desarrolle. Ese proceso involutivo todos lo tenemos, con lo cual yo creo que la frase del Evangelio de no juzgar es sabia totalmente, y es sabia porque nosotros que sabemos la mitad de la mitad de la mitad, pues no somos capaces de darnos cuenta que nosotros, antes de hablar como hoy estamos hablando, con todas las correcciones pertinentes que tendremos que hacernos, antes hemos sido esa podredumbre que después ha ido germinando. A partir de ahí, ¿qué hace falta en este desarrollo evolutivo? Yo pienso que es fundamental el conocimiento. El conocimiento es imprescindible. Y para el conocimiento no tenemos nada más que hincar codos y utilizar la mente y desarrollarla. ¿Por qué? Porque nuestros primeros pasos tenemos que aprender a distinguir la verdad de la mentira. Porque si nos creemos cualquier cosa que nos dicen otro que sepa más que nosotros, como realmente nosotros somos los que no sabemos, nos podemos tragar la verdad y la mentira por igual. O ser como esos desconfiados que existen en el mundo, que los pobrecitos, como no saben nada, no se creen nada. Porque es que no tengo capacidad ni de aceptar ni de rechazar. No sé lo que me están diciendo. Luego el conocimiento es básico y fundamental. ¿Cómo llegamos al esoterismo? Al esoterismo llegamos por esa fase involutiva que nos hace pasar las canutas. Porque aparentemente nos equivocamos y cometemos montones de errores que a lo mejor no son errores, pero que eso nos hace despertar porque vemos las consecuencias que tiene. Nos hemos metido en la droga y después vemos que no podemos salir, que no podemos con ellos, que nuestra familia nos ha abandonado, que no somos capaces de desarrollar un trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces pagamos las consecuencias y nos preguntamos por qué y que dónde está ese Dios tan justo, etcétera, etcétera. Se nos ocurren preguntas que sin haber vivido esa evolución no se nos ocurriría, nos creeríamos los más listos. ¿Cómo llegamos al esoterismo? Para mí el esoterismo es lo más grande. Y es lo más grande porque no estudia dogmas, porque nadie me dice que yo crea esto o aquello, sino que yo mismo tengo que saber qué es lo que tengo en las manos, tengo que estudiarlo, tengo que investigarlo, tengo que comprenderlo y como consecuencia aceptarlo o rechazarlo. Me estoy haciendo a mí misma. ¿Cómo llegamos al esoterismo? Pues llegamos al esoterismo en esa lucha, si de verdad buscamos la verdad, que aquí yo creo que está una clave importantísima, porque muchas veces no buscamos la verdad, buscamos mi verdad. Y entonces lo que está de acuerdo con mi personalidad, y mi personalidad me dice que yo tengo que ser importante, que a mí no me tiene que rechistar nadie, que nadie tiene que estar en contra mía, que yo en el trabajo soy la mejor, que en la sociedad hay muchos tontos pero yo soy muy lista, etcétera, etcétera. Entonces, si yo busco la verdad,
tengo que aceptar que puedo estar equivocada. Para encontrar la verdad voy a estudiar, voy a discernir, voy a discriminar. Y entonces quiere decir que voy a llegar al esoterismo, porque el esoterismo no me impone ningún dogma. Y yo simplemente estoy buscando la verdad, me estoy metiendo en el alma de todas las cosas, intento meterme en el alma de todas las cosas para descubrir la verdad. Entonces quiere decir que para llegar al discipulado, que quiere decir que conscientemente estamos dispuestos a servir. Hemos tenido antes que estudiar, que discernir, que discriminar, que meditar, porque ¿qué hacemos con la meditación? Con la meditación todos esos conocimientos que adquirimos, todos esos conocimientos que en ese principio de la meditación estamos argumentando con nuestra mente concreta, que es la que tenemos, todas esas conclusiones que hemos sido capaces de sacar de nuestra mente, las elevamos a la luz del alma, porque por encima de esa luz del alma no está en nuestra mente. Pero no podemos llegar, el alma no se puede manifestar si nosotros antes no nos hemos desarrollado. O sea, llegamos a la luz, que es lo que ojalá que todos tuviéramos ya, cuando antes hemos hecho nuestro trabajo de personalidad. Cuando ya eso está hecho y sentimos y exponemos que estamos disponibles y demostramos en la vida que somos capaces de superar todas las pruebas que se nos ponen, pruebas familiares, económicas, de salud, de trabajo, etcétera, etcétera, que somos capaces de superarlas, que somos capaces de saber que simplemente son fases del camino que nos van a hacer muy fuertes. Entonces, la jerarquía, el maestro, va a saber que vamos a ser unos buenos discípulos, sin esa personalidad fuerte, porque al llegar al esoterismo nosotros vamos a tener que romper con muchísimas barreras. Nosotros vamos a analizar en términos generales la causa y efecto de todas las cosas. Yo desde que me puse a meditar, yo creo que era un poquito despistada, yo vivía a mi aire, pero de pronto me di cuenta que yo qué hacía ante cualquier conversación normal y corriente, que yo enseguida estaba pensando, claro, eso pasa porque eso no sé qué, no sé cuánto, y como consecuencia no, ¿no? Y yo por una cosa simple y normal, ¿qué hago aquí sacando tanta historia? La meditación estaba haciendo efecto en mí, que no estamos aquí de adorno, que tenemos que saber por qué funcionan las cosas como funcionan y por qué vivimos la existencia que vivimos. Cuando nosotros ya, conscientes de esa realidad nuestra, de lo que somos, de lo que tenemos que hacer, de nuestro papel en la vida, y hemos probado que efectivamente no son palabras, que son hechos, que ante las dificultades hemos sido capaces de mantenernos firmes, porque hay personas que a la hora de la verdad, cuando nos viene una desgracia, en ese Dios que supuestamente se cree, ya no creo, porque Dios es injusto. Oye, ¿cómo se te ha ocurrido creer en un Dios tan injusto? ¿No será que tú no sabes nada de la realidad, de la vida, Dios, universo, como queramos llamarle? Y que no nos hemos ocupado de enterarnos. Entonces, cuando ya de verdad y conscientemente decimos, sí, yo estoy aquí, yo estoy disponible, el maestro sabe que de verdad respondemos, que podemos ser un buen discípulo, y nos capta como discípulos. Entonces el maestro sí nos elige. Yo nunca he creído en esa frase que se decía o que se dice en la Iglesia Católica de los elegidos. El que tenía vocación religiosa era un elegido. Yo creo que todos somos elegidos. Ahora bien, para ser discípulos indiscutiblemente, no se nos elige a cualquiera. Se elige al que ha sido capaz de demostrar que es capaz de esforzarse, que todas esas barreras que tenemos en la vida ordinaria, porque claro, vivimos dentro de espejismos puros y duros. Lo más importante es mi familia, y es importante mi familia, claro está, pero es que mi familia es la humanidad entera.
Y es que nos cuesta muchísimo trabajo y nos va a seguir costando, pero bueno, por lo menos tenemos que conseguirlo. Y que mi hermano es con el que tengo estas afinidades, magnífico, eso es un consuelo que te está dando la vida, porque esta vida es tan dura que menos mal que tenemos consuelo. Pero mi hermano es el otro también, el antipático, el borracho, el ladrón, el no sé qué, que está en la fase que está porque ese es su nivel de conciencia y no hay otra historia. Bueno, pues llegamos así al discipulado. Tenemos que vivir una serie de experiencias. Tenemos que vivir el silencio de la personalidad para poder escuchar al alma. Nos va llegando la luz, creo yo que sí, nos va llegando la luz. Y vamos descubriendo cosas porque vamos eliminando velos. Cada uno va descubriendo las suyas, las que se merece. Porque yo creo que no descubrimos nada que no hayamos trabajado previamente. La frase del Evangelio, se os dará el 100 por 1, yo creo que es una verdad auténtica. Pero el 1 lo tenemos que dar, necesariamente. Pero que se nos multiplica, también creo que es cierto. Cuando llegamos a esta realidad, a esta vivencia, vamos a suponer que ya somos discípulos. Como si, vamos a suponer que ya somos discípulos. Tenemos que vivir muchas más experiencias, porque posiblemente nuestro grupo esotérico más próximo podemos entender las controversias, podemos vivir las controversias, podemos vivir el que se nos tache de cualquier cosa porque puede parecer que nos queremos señalar, porque ya efectivamente vamos reconociéndonos. Eso es creo que es la tercera regla del peregrino, ¿no? Reconocerás a tu hermano en sus villanías. Pero no nos debe de servir para escandalizarnos ni para dar marcha atrás, sino para ser conscientes, y yo a mi hermano con sus villanías, o mi hermano a mí si es capaz de hacerlo, nos vamos a respetar y vamos a seguir adelante. Indiscutiblemente es duro. Yo pienso que es duro, porque tenemos la mala costumbre de establecer altares y de vez en cuando colocamos a compañeros nuestros en el altar y luego resulta que le vemos un fallo, aparente o real, no lo sé, pero se lo vemos. Y ahora que bajarlo del altar es un trabajo tremendo. Pero yo creo que son experiencias absolutamente necesarias que se nos van a ir presentando en la medida en que de verdad, seriamente, oyamos el sendero. Porque tenemos que ver que no estamos amando al simpático, al inteligente, al agradable. Amamos a mi hermano con sus características, las que sean. Me da lo mismo. Y aprender eso implica que mediante los errores aprendamos lo que realmente somos. Que el que tengo a mi lado y el que tengo enfrente y el que está en la calle son almas exactamente igual que yo. Y ojalá que muy pronto las miremos como esas almas. Con lo cual tenemos que vivir también la soledad. La soledad física es posible, pero yo creo que la soledad interna es más difícil todavía. Y es a veces sentirnos incomprendidos, porque claro, la evolución de cada uno es muy difícil que con las personas que nos relacionamos vayan a la par. Cada uno va en su escalón, con lo cual mis vivencias son mías, mis experiencias son mías y las de mi hermano son las suyas. Difícilmente vamos a coincidir, con lo cual en momentos determinados nos va a parecer, vamos a sentir que estamos solos y tendremos que decir, y yo permanezco, y seguir con la fuerza que podamos en cada momento, y subir a la montaña y bajar de la montaña y seguir el camino. Es como en esta andadura
vamos a encontrar que después de haber vivido esa soledad, que no es que nosotros la hayamos elegido, la vida nos la va a presentar como una necesidad para nuestro desarrollo. Pero después de haber vivido esa soledad, que sirve para nuestro desarrollo, vamos a incorporarnos a un grupo y nos va a costar el trabajo lo mismo que hemos hecho el esfuerzo de vivir en esa soledad interna. Ahora vamos a tener que compartir con ese grupo y vamos a tener que aprender a respetar las diferencias, y también vamos a tener que aprender a saber que no lo vamos a tener, o sea, respetarse, pero el respeto a nosotros mismos. En el camino espiritual tenemos que aprender a respetar, por supuesto que sí, las diferencias están, y tenemos que respetar que cada uno va por el escalón que va, y no pasa nada. Ahora bien, a quien tengo que respetar primero es a mí. Porque si yo no me respeto a mí mismo, quiere decir que cualquiera puede invadir mi espacio. Y espiritualmente hablando, nosotros no podemos dejar que nadie, absolutamente nadie, invada mi espacio. Porque si no, yo no evoluciono. Yo me estoy poniendo en manos de otro hermano mío. Yo tengo que hacer mi camino desde mi camino. Y desde mi camino debo ayudar a todo lo que en mi vida se me ponga por delante, porque es mi obligación, pero sin meterme en el camino del otro, ni que el otro se meta en el camino mío. Eso desgraciadamente ocurre. ¿Por qué? Porque posiblemente no hemos desarrollado esa personalidad fuerte que tenemos que desarrollar. Porque claro, la personalidad la hemos vivido, yo por lo menos la veía antes cuando veía de Saúl, tiene una personalidad arrolladora. Y a mí me dice, oye, qué bien, qué estupendo, ¿no? Luego he visto, cuando descubrí el esoterismo, afortunadamente, que la personalidad es algo muy importante para expresar el alma, pero que precisamente la personalidad, una vez que la hayamos desarrollado, que hayamos dicho, oye, yo soy yo, y yo no me dejo absorber por nada, ni por nadie, pues somos tan fuertes que vamos a poder expresar las necesidades del alma. Pero ¿qué ocurre? Que a veces en el camino espiritual, en ese compartir con nuestra familia, con nuestros compañeros, con la sociedad, pues indiscutiblemente, aunque seamos uno más, y debemos ser uno más, internamente sabemos que no pensamos como la mayoría, que pensamos muy distinto, y que como mínimo tenemos que dar testimonio de eso. No hace falta decir palabras, nuestra vida tiene que ser el testimonio. Pues a veces ocurre que en nuestro entorno más cercano, y voy a hablar por ejemplo de pareja, que yo siempre lo he visto como un ideal en el esoterismo, pero creo que también estaba equivocada. Aquí ideal no hay nada, hay trabajo, porque a lo mejor mi pareja va a ir por su escalón y yo voy a ir por el mío. Va a dar más indiscutiblemente el que lleve el escalón más alto, eso no cabe duda. Lo mismo que va a dar más dinero el que tenga más dinero, va a aprender más el que tenga más inteligencia, más capacidad de esfuerzo, de trabajo, y el que tenga mayor nivel espiritual indiscutiblemente va a dar más al otro que tiene menos, debería. Pero tiene que ser fuerte. Yo sé de personas que no han podido meditar porque su pareja no los dejaba. Eso es una realidad, no me lo estoy inventando. Eso es una realidad. No podían leer libros espirituales porque su pareja no los dejaba. Porque, oye, es que ya no me está prestando la atención que me prestaba antes. Indiscutiblemente, la escala de valores los cambiamos cuando estamos en el mundo espiritual. Ya sabemos que hacemos muchísimas tonterías como seres humanos, que hacemos muchas manifestaciones que además son falsas. Porque a la hora de la verdad, oye, si estás enfermo, vaya un fastidio, que eres muy antipático y no me estás escuchando y no eres nada simpático. Oye, es que estoy malo. Y ahora es cuando hay que demostrar esas palabras de cariño que nos hemos dicho que teníamos, ¿no? Pero quiero decir
que desgraciadamente el respeto a nosotros mismos es fundamental. Lo mismo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo llego a amarme de verdad, desde la realidad más auténtica, desde ese conócete a ti mismo y conocerás el universo, partiendo de toda esa base, si yo me amo a mí mismo, yo voy a poder amar a los demás, porque yo conozco mis flaquezas, yo conozco todos mis fallos y sé que los demás también tienen los suyos, con lo cual voy a amar a ese ser, puedo amar a ese ser humano conociéndome a mí mismo. Y en el respeto tan fundamental en la vida en general y en la espiritualidad en particular, si no nos respetamos a nosotros mismos, que no quiere decir que yo voy a mandar a nadie, que no quiere decir que yo digo, oye, yo hago lo que me da la gana, yo voy a pedirte respeto, porque para mí esto es importante, forma parte de mi vida, o es mi vida, cada cual como lo quiera ver. Y yo también te voy a respetar a ti, que tú tengas tus hobbies y que tú tengas tu escala de valores. Dicho esto, y en el camino del discipulado, va a llegar un momento en que lleguemos a la doctrina del corazón. De alguna manera, anoche lo estuvimos tocando, porque en medio de todas esas tensiones se nos van a despertar montones de dudas, que son buenas, porque la duda lo único que nos viene es a ofrecer planteamientos, a buscar argumentos para que nosotros podamos ver si es lógico o no es lógico esa verdad que ahora mismo, en la que ahora mismo creo. Yo quiero estar en la verdad. Y entonces íbamos a vivir dentro de esas dudas y dentro de ese caminar en la vida espiritual, vamos a vivir momentos y etapas de tensión. Etapas de tensión que no son en falso en absoluto. Son etapas de tensión provocadas por la influencia de las corrientes de las naciones, del mundo, las infiltraciones del mundo sutil, nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Hemos estado utilizando, hasta ahora, la mente. Yo siempre he sido una gran defensora, y posiblemente porque es lo que me ha tocado hasta ahora, y lo que le pueda tocar a quien le toque. Porque, vuelvo a insistir, que si antes no hemos desarrollado la mente, no podemos dar un salto desde el astral, desde el plexo solar, no podemos dar un salto a poder. Es imposible, porque nosotros no hemos elevado nuestras energías. Y es que no solamente eso, es que luego después las energías del mental las vamos a tener que trascender. Es cuando llegamos a la doctrina del corazón. Pero efectivamente llega un momento en que ya la mente sola, con la mente sola, no descubrimos todos esos misterios que tenemos pendientes, que tenemos por descubrir, y ya lo intuimos, estamos llegando a esa doctrina del corazón. Intuimos que hay mucho más, pero que no es suficiente con la mente. No tengo más remedio que trascender la mente y lanzarme, estar posiblemente en ese vacío del que hemos hablado muchísimas veces, y que sea la luz directamente la que me desvele todos esos misterios. Que eso es una obra mágica. Bueno, debiera sí, pero no una obra mágica de la noche a la mañana. No somos discípulos de la noche a la mañana, ni llegamos a la doctrina del corazón de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar. Tenemos que, en ese haber desarrollado la mente, tener que trascender la mente para llegar a la doctrina del corazón. Para llegar, no, llegamos a la doctrina del corazón. O sea, es un proceso. Y necesariamente vamos a llegar a la doctrina del corazón. Nos vamos a dar cuenta, porque yo creo que el alma nos lo hace ver, que ya nuestra mente no puede más. ¿Cómo distingo si esto de verdad es auténtico o no es auténtico? Y tenemos que descansar en la divinidad y aceptar eso, porque ya hemos sido capaces de trabajar, de hacer nuestra parte como seres humanos y descansar en la divinidad, que va a premiar nuestro trabajo. Yo entiendo que cuando se llega a ese punto no podemos decir todo a todos, ni podemos decir todo a un grupo, porque cada uno está en el nivel que está.
y a lo mejor en vez de favorecer, hacemos daño. Porque una persona, todos tendemos a pensar que estamos muy elevados. Y entonces una persona que a lo mejor todavía esté en el astral, pues como en determinados momentos piensa con lógica, aunque en otros momentos se deje llevar por los deseos y por las emociones. Pero como la lógica también la utiliza y por eso está en este camino, pues a lo mejor tiende a pensar que yo ya he desarrollado el mental, yo ya pienso muy bien. Pero eso lo vamos a tener que descubrir cada uno de nosotros. Si hablamos como algo definitivo, que ya tenemos que estar, que ya tenemos que entrar en la doctrina del corazón, no todo el mundo está para eso. Está, el que ha hecho su trabajo previo. Y en esa doctrina del corazón creo que va a llegar el momento en que efectivamente se manifiesten los poderes psíquicos, que son los poderes del alma. ¿Cuántos hay? Pues yo creo que hay muchísimos poderes, menos de los que pensamos y muchos más de los que nos imaginamos, porque no hemos podido verlos todavía. Pero no tantos como la gente dice, he visto, y a lo mejor ha visto cosas que son para el yo separado. He visto a tu abuela, he visto a una señora que no sé cuánto, que te quiere decir que el dinero lo tiene en la compra, en no sé qué libro, en no sé cuánto. Pero bueno, ¿y a mí eso qué me dice? ¿Eso a mí para qué me sirve en mi vida espiritual? A mí en mi vida espiritual lo que verdaderamente me sirve es saber que si no trabajo, que si no me esfuerzo, que si no aprendo a ver a mi hermano como tal hermano, a comprender y a esforzarme por saber que el más desagradable sigue siendo mi hermano, al principio y muy adelante tengo que seguir esforzándome, porque somos todavía mucho más materia que espíritu, hasta que ojalá que llegue ese día, no va a llegar, seguro que llega, llegue ese día en que realmente hayamos desarrollado todo nuestro espíritu, nos hayamos desmaterializado, y entonces veremos que efectivamente hemos desarrollado el amor, porque cuando hablamos de la doctrina del corazón, estamos hablando del chakra cardíaco, estamos hablando del amor. Y el amor ya, en el amor están todas las leyes. Ya no hace falta que nadie nos mande nada, no hace falta ningún mandamiento, porque nosotros nos vamos a exigir más que ninguna regla nos diga que hagamos. No le vamos a pagar a un obrero el salario mínimo interprofesional, ni lo que dice la ley. Si nosotros sabemos que podemos pagar más y que esa persona lo que trabaja merece más, y puedo hacerlo porque puede que tenga limitaciones en ese aspecto económico, no me lo va a tener que decir ninguna ley, ni humana ni divina, lo voy a hacer porque he llegado al amor. Yo creo que llegando al amor se nos va a terminar el dolor, y se nos va a terminar el dolor porque habremos eliminado los deseos inferiores, nos habremos puesto en manos de Dios, habremos aceptado su voluntad y viviremos la vida con sus pros, sus contras, sin mayor problema, doliéndonos al principio, seguro, porque el peso de los espejismos lo tenemos ahí, pero conscientes de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos recorriendo el sendero que hemos venido a hacer. Y yo voy a terminar diciendo que ojalá que muy pronto podamos vivir en el centro de todo amor. Creo que la verdadera ponencia empieza ahora. Creo que las opiniones de cada cual, a mí en absoluto me importa que nadie me lleve la contraria, porque lo que vamos es a ayudarnos mutuamente, y que a lo mejor la opinión de una persona que difiera le va a ayudar a otra, así que yo espero que ahora terminemos la ponencia. Gracias. Bien. Perdonadme, como me equivoqué, os digo adiós y me voy. Bueno, pero aprovechando, ya que me voy, como despedida, y pues que sirva esto de la yoga, la doctrina del corazón, yo creo que estas reuniones tienen algo muy bueno, por lo menos a mí me lo parece,
y es que en el silencio nos habla el alma. En definitiva, quizás sean más importantes esos silencios que se crean en esta expectación, en esta atención que nos dedicamos unos a otros. Y parece que a lo mejor el encuentro se me ha hecho un poquito corto, pero es mentira. Yo creo que cada instante, si es bendecido por el alma o si cada instante se vive desde el alma, se convierte en un eterno ahora. Por tanto, me quedo con todos vosotros. Y os digo Si os parece, vamos a seguir, haremos una rueda, como siempre, y intentaremos estar hasta las 12 menos cuarto, donde daremos 15 minutos para que estiremos las piernas y a las 12 tendremos la próxima conferencia. Bien, pues empezamos por la derecha, si os parece. El que quiera decir algo o aportar algo respecto a lo que ha dicho Ana, por favor, que empiece. No, yo simplemente quería comentar eso, que en el tema del amor, como ya todos somos amor, ¿no? Es el actualizarlo diariamente, es lo que voy buscando yo, por ejemplo, ¿no? O sea, haciendo pues eso, pues esa concienciación más o menos diaria, que te das cuenta de que eres eso, ¿no? Y todas las personas somos lo mismo, solamente eso. Yo poco puedo decir porque acabo de recién llegar. Pero del último que has dicho me he quedado con un tema, que es el de los poderes. ¿No se me oye? Decía que de lo poco que he oído se me ha quedado un tema que creo que es muy interesante, es el tema de los poderes. Y es que me parece interesante porque estoy absolutamente convencido de que a nuestra generación se nos han quitado esas armas de trabajo. Es decir, no es que alguno de nosotros, quizá la totalidad, podamos disponer de ellos, que efectivamente en teoría así es, pero como tal herramienta de trabajo se nos ha hurtado a nuestra generación. ¿Por qué creo que se nos ha hurtado? Porque se nos está probando en el trabajo con la mano desnuda. Y el trabajo con la mano desnuda nos enlaza de nuevo otra vez con el tema de la doctrina del corazón. Vamos a prescindir de los poderes, de los pseudopoderes, incluso aquellos que van más allá de la trascendencia de las materias, las energías, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar, se nos está entrenando en descubrir los poderes internos del alma. El poder discernir, el poder pensar con rectitud y el poder, sobre todo, lógicamente, el poder importantísimo de vaciarnos. Porque cuando todavía que tenemos poderes, que yo veo esto, yo oigo lo otro, yo creo que nos estamos revistiendo de un egocentrismo que quizás en estos momentos no sería bueno. Me quedo con el hecho de que el mayor poder que en estos momentos tenemos que utilizar es el vaciarnos incluso de los poderes y llegar efectivamente a la doctrina del corazón. Creo que sí. Es la base fundamental para que seamos capaces de trabajar y no distraernos. Exacto. Se ha hablado de trascender la mente para llegar a la doctrina del corazón. Yo veo la trascendencia de la mente como estar en la misma escala, pero en distinto grado. Existe una mente concreta y otra abstracta. Y para pasar de esa mente concreta a la abstracta, simplemente hay que
cambiar de grado, de escala, o sea, vibrar en un tono cada vez mayor para llegar a esa mente abstracta, la cual te da una conciencia amplia y abarcante de todo lo que realmente es la vida, es el universo, y entonces desde ahí es donde puedes llegar realmente a la doctrina del corazón. Según los herméticos dicen que el todo es mente y que el universo es una creación mental. Mi línea de investigación últimamente se basa ahí, ¿no? en la mente, porque de alguna forma todos los miedos, todo lo que nos sucede lo crea la mente, nuestra mente, somos creadores natos, y desde ahí es donde tenemos la herramienta para transmutar, para trascender todo aquello que realmente queramos trascender. No encuentro otro campo de investigación que no sea esa mente abstracta, la cual es abarcante, como he dicho antes, y que puede de alguna forma, a través de esa alquimia, ¿no? de elevarnos de plano en vibración, podemos de alguna forma trascender aquello que de alguna forma pues, ya ha quedado caduco a través de nuestra experiencia. Paso para allá. Yo pienso que lo ha comentado Ana también, que uno de los problemas que tenemos los esoteristas es que no tenemos trascendido el problema de jerarquía o de liderazgo. A pesar de que decimos que no, en el fondo aún lo buscamos en lo externo. Creo que el camino espiritual exige un liderazgo interno, que va en función de la capacidad de atención que somos capaces de generar. Por lo tanto, evitar la distracción y evitar la reacción. A medida que esas dos cosas se van dando, la atención puede hacerse dueño. Ese liderazgo nunca se ve. Se puede percibir o no se puede percibir, pero nunca se ve. No exige pleitesía porque es la humildad más absoluta. Y a veces las cosas más humildes las consideramos mediocres. Y es muy duro saber que puedes estar por encima y sin embargo te tienes que quedar por abajo. Y creo que ese problema interno tendríamos que empezar a verlo desde el alma. No pasa nada si es lo más humilde, si es lo más incluso mediocre para los demás. Pero la capacidad que puede dar ese silencio es necesaria para ese trabajo que tenemos que desarrollar. A pesar de que nadie lo vea, no nos tenemos que preocupar de eso. Estamos acostumbrados a poner en una palestra a alguien, luego tiene un defecto y lo bajamos. El problema no es de ese alguien, es nuestro, que lo hemos puesto en esa palestra. Ese alguien es el mismo, no se da ni cuenta de lo que o otro hemos maquinado respecto de esa consideración. Eso es lo único que quería aportar. Cuando te oigo hablar, como a muchas otras personas de aquí, tienes y tenéis un lenguaje muy real en el que es como si en esos momentos en los que estás haciendo disertaciones y elucubraciones recordaras ese lenguaje y te dieran un tirón y dijeras, oye, esto es así, ¿lo ves? Sí, es verdad, pues no te vayas para allá. Te agradezco ese lenguaje porque hablar del discipulado, de la doctrina del corazón, desde esta realidad, pues es siempre esclarecedor. Quizá la doctrina del corazón sea me atrevo a decir, un legado que nos viene desde remotísimos tiempos. ¿Recordáis que la civilización egipcia, hace más de 6.000 años, dividía al ser humano en 7 estados?
Hoy decimos 7 estados de conciencia, 7 planos, pero ellos ya tenían esa división septenaria. Y lo que ahora decimos rayos, ellos lo interpretaban como diferentes intensidades de la luz del sol. A ese sol o Dios o deidad que provocaba esas 7 diferentes energías lumínicas tenían distintos nombres. Pero lo interesante es que lo que llamamos la doctrina del corazón, que es la cuarta energía, era precisamente la que relacionaba las 3 superiores con las otras 3 inferiores. De manera que había una perfecta e íntima correspondencia entre la primera y la tercera, combinadas con la quinta y la séptima. Y esos dos polos opuestos provocaba una segunda correspondencia. La segunda con la sexta. Y eso provocaba la tercera y la última correspondencia, que se activara la cuarta. Precisamente lo que llamamos la doctrina del corazón, el chakra cardíaco. Esos sacerdotes y hierofantes que ostentaban el manejo de las 3 superiores precisaban del pueblo que cultivaba la tierra, criaba el ganado, suplía las necesidades básicas para que esos 3 inferiores no dijeran tengo hambre, tengo sed, quiero cobijo, tengo frío, sino que todo eso estuviera cubierto. De manera que a esas 3 energías superiores ostentadas por esta élite de sacerdotes, necesitaba de las otras 3 inferiores. Y la combinación de ambas en el templo y la adoración a la deidad correspondiente hacía que esa cuarta tuviera posibilidad de activarse, pero siempre la parte consciente o superior en perfecta combinación con la parte inconsciente o inferior. No era el pensamiento de a esa parte por ser inferior la aparto, no, era tan necesaria y complementaria como la otra. Entonces, la deidad que ostentaba esta cuarta energía o chakra cardíaco o corazón era el dios Amon-Ra. Y cuando se ceremoniaba y se ritualizaba a Amon-Ra, siempre era un rito combinado entre la parte hierofante y la superior y la inferior. Nunca se oficiaba con la parte superior apartada de la otra, sino que era preciso un rito conjunto. Esto nos puede decir algo. Y no falta quien afirma también que el nombre de amor viene de una derivación lingüística de aquel dios Amon-Ra. Quizás sea así. Muy interesante, creo yo que es, bueno, has estado hablando indiscutiblemente de los chakras, los inferiores y los superiores, de armonizar, que no eliminamos los inferiores, sino que transmutamos esa energía y luego mentalmente ya controlamos y utilizamos esas energías inferiores adecuadamente, esa parte inferior adecuadamente, y que desde luego si eso no va alineado e integrado no podemos hacer la doctrina del corazón. Pienso. Bueno, me ha gustado bastante. Muy bien. Yo diría que cuando, unas citas que has dicho, para que me he sentado eso, cuando hablamos de doctrina del corazón, quizás como concepto teórico también pues sería lo que nos dejaron como titular los libros de Jnana Yoga de Elena Roig y Nicola Roig. Y un poco lo que me atrae más de sus libros, como decía,
es esta exaltación del espíritu del guerrero, de alguna manera, que ya ha entrado a responder a la voluntad, en cierto modo, no solamente a Buddhi, sino a Atma, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Por ese lado, une bastante con lo que hablabas en cuanto a este trabajo en soledad, sobre todo que lo has destacado al principio de la charla, y es interesante, no soledad física, necesariamente física, sino un poco en cuanto a lo que estás moviendo en esa silenciación de las esferas, tanto física como emocional, como mental, ¿no? Entonces, en ese punto uno está solo, sabe solo porque está trabajando y ha cambiado probablemente sus rutinas que hasta el momento del cambio ha ido llevando, ¿no? Estaba muy bien sentido también la parte del respeto hacia uno mismo y hacia los otros, en ese no interactuar con el círculo, no se pasa, que se tiene en ese momento, ¿no? Y es verdad que pues, en los temas de la pareja, incluso laborales, es cierto que hay ese entronque que no deja crecer de alguna manera, ¿no? O sea, me viene a la memoria ahora mismo decir de esto, pues estas frases más del Evangelio, ¿no? Creced y multiplicaos se refería más bien a ese crecer y multiplicaos desde uno mismo, de ese crecimiento personal hacia el sendero, ¿no? Que no tanto a la multiplicidad de seres, ¿no? Entonces, bien por este lado, y repito, quizás este acercamiento a la yoga, a la línea que decías, ¿no? Pues viene más desde, repito, ¿no? Desde como comentábamos ayer, este crecimiento personal, este intento de acercarte a la verdad, pues desde un silencio en estos tres cuerpos de la personalidad, para empezar, ¿no? Y el conocimiento, por supuesto, que también es importante, ¿no? Como pues ya vienen dando las teorías también de los trabajos de Hércules, tanto el trabajo en Cáncer como el de Géminis, van hacia este lado, hacia destacar lo que es el conocimiento, ¿no? del chela, del aspirante, y por tanto también es un punto importante bajo el punto de vista, ¿no? Carmen. Bueno, solo decir muy brevemente, el tema del discernimiento es muy importante, el tema del discernimiento, para no dejarnos manipular por otros ni manipular por uno mismo, por nuestras propias, a veces venimos arrastrando unas estructuras o ideas equivocadas que hay que empezar a mirar desde la distancia, porque si lo miramos desde aquí, nos identificamos, esto soy yo, y no me planteo que esto lo pueda cambiar, porque lo estoy viendo tan de cerca que lo estoy asimilando con mi yo y necesito verme desde la distancia. Si no me veo como actúo desde el punto de observador, de desapego, no me puedo dar cuenta de cómo soy. Y entonces ocurre que determinadas rasgos de nuestro carácter se perpetúan. Y incluso hay personas que ves que tienen un alto nivel espiritual y una alta comprensión en muchos aspectos, pero determinados aspectos de su personalidad se han quedado como cristalizados, como no lo han podido ver simplemente, o si lo ven, yo tiendo a pensar que es que no lo pueden ver, lo han asimilado tanto que no se ven en lo que cae. Entonces eso es lo que decíamos, ¿no? De los pedestales y lo de tal, y simplemente aplicando eso, aplicando el amor siempre, vernos como somos, como son los demás y darnos cuenta de que cualquiera puede tener un defecto, esté en el escalón, y los tenemos, esté en el escalón donde esté. Y entonces cuando lo descubrimos hay que reaccionar sacando ese amor y no sacando la crítica, porque tú le puedes ayudar, aunque estés o te consideres, pues bueno, esta persona tiene más que yo o sabe más que yo, pero igual le puedes ayudar en algo, como esta persona que está mirando aquí. Entonces, y simplemente con la irradiación de ese amor, de esa contemplación con amor, nos estamos ayudando unos a otros. Sí, pues bueno, cuando hablamos de la doctrina del corazón, la yoga, que siempre lo relacionamos con la atención, nos lleva a la intuición, y estamos preguntándonos y diciendo muchas veces en los grupos que hay que ser inofensivos, de inofensividad, hay que encontrarse uno mismo, es
que es encontrarse en uno mismo, que es buscarse en uno mismo, buscamos la verdad. Antes lo comentábamos en la mesa del desayuno y estaba diciendo, pues encontrarse en uno mismo es ver lo que eres en realidad. Si te das cuenta de que tu ser real no es la personalidad, de que tu ser real es el alma o el yo superior, como lo queramos llamar cada uno, y te identificas mientras puedas, aunque no te bajes para abajo la personalidad otra vez, mientras te estás identificando con lo que en realidad eres, con ese ser superior, no tienes que buscar ni la inofensividad ni el no juzgar, porque en ese momento eres el alma, eres el yo superior y estás irradiando inofensividad, sabes quién eres, no juzgas a nadie, te comprendes a ti mismo en ese instante y comprendes a los demás. Por eso siempre volvemos, por muchas veces que nos reunamos, siempre viene a salir la atención, el silencio, el Andi Yoga, en una palabra, la doctrina del corazón, irradiar desde ahí, porque desde ahí nos conocemos a nosotros mismos, a los demás, y estamos haciendo todas esas cosas que queremos conseguir. Luego, seguir con ese silencio y esa atención desde el corazón. Todo lo que podamos. Estoy de acuerdo, no he hablado antes, pero bueno, estoy de acuerdo con todas las percepciones. Indiscutiblemente sí que yo sigo insistiendo, porque no sé, me parece que debo, en que no llegamos a la doctrina del corazón porque sea una época, y esta época es la época de la doctrina del corazón o la época del Andi Yoga. Llegamos a la doctrina del corazón como un proceso lógico porque hemos desarrollado el trabajo previo como el que ha llenado un vaso de agua, necesita más agua y ya este vaso está rebosando, ¿eh? Y ahora tengo que buscar otra medida que me permita tener esa otra capacidad. Pero si yo el vaso de agua no lo he llenado, ese vaso de agua lo tengo que seguir llenando, porque entonces estoy haciendo el tonto, digamos, ¿no? Tengo un vaso que le falta todavía por llenar y sin embargo me quiero trasladar a un envase mucho más grande. Tenemos que desarrollar primero, tenemos que transmutar las energías inferiores y superiores, tenemos que desarrollar la mente. Cuando la mente ya no nos responda a todas esas cosas que nos planteamos, porque ya no tiene la mente más capacidad y nos confundimos con las versiones de uno, de otro y de otro, nos está pidiendo el alma que utilicemos ya la luz directamente. Y eso es un esfuerzo y eso es ya otro camino para de verdad y en silencio absoluto que la luz nos llegue. No creo que sea una época. Sí, Ana, que en parte has contestado a lo que te quería preguntar. Cuando estabas hablando al principio de tu charla, estabas hablando de unas cualidades que nos permiten evolucionar como seres humanos, con una personalidad integrada. Y has mencionado el estudio, la meditación, la superación de las pruebas de la vida. Y luego, todo esto he querido entender que llega un momento en que, por ese esfuerzo, por esa diaria progresión, nos permite reconocernos como seres divinos. ¿Podrías profundizar más en si esas cualidades que nos permiten reconocernos como seres divinos son diferentes de las que hemos desarrollado como seres humanos? Tengo esa duda. Yo creo que indiscutiblemente, y me vuelvo a apoyar en la frase del Evangelio, pedid y recibiréis. En ese pedir nosotros no podemos pedir sin dar, nunca. Nosotros al principio hemos despertado y estamos trabajando, supuestamente hemos echado las raíces y estamos viendo cómo nos desarrollamos con el tallo, con las hojas, con los frutos, etc. Y ahí a lo mejor seguimos siendo esa materia, esa personalidad de cuerpo físico, emocional y mental. El estudio nos permite unos conocimientos y esos conocimientos nos aportan unos datos que son los que nos van a servir para argumentar como esa mente que tenemos todos, que es la que como personalidad, lo más valioso que tenemos como personalidad. Ya vamos a suponer que casi hemos trascendido las emociones, que me parece que todavía no, pero bueno, y utilizamos la mente y tenemos datos para argumentarnos. Si yo no tengo datos, que ese es mi conocimiento